Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a mi cocina, a Cocina con Franci. Hoy os traigo este delicioso pan en forma de hoja que me enseñó a hacer mi primo, receta familiar. Espero que os encante porque es delicioso, tiene una miga súper esponjosa, muy deliciosa, sobre todo para acompañar platos salados. Vamos con los ingredientes. Para esta receta vas a necesitar 175 mililitros de agua, 150 mililitros de leche entera, 20 gramos de levadura fresca o 6.7 gramos de levadura seca, 8 gramos de sal, 15 gramos de mantequilla sin sal, 250 gramos de harina de trigo. Yo voy a hacer mi pan con ayuda del amasador eléctrico. Si tú lo haces a mano, piensa que vas a tardar mucho más. Vamos a empezar poniendo nuestra mantequilla ablandada en el bol y lo metemos junto con la sal, la harina y un poquito de agua. No vamos a meter el agua de golpe. Lo amasamos al principio a velocidad baja y una vez veamos que está todo mezclado así homogéneamente, metemos nuestra leche y la levadura. En mi caso yo uso la seca. Si estás usando de la fresca, tienes que dejarla activar aparte. Y mezclamos. Esto lo hago a velocidad media. Los tiempos varían. Más o menos lo dejé amasando unos 10 minutos, pero la consistencia es la que manda. Entonces aquí amasaremos hasta que esté completamente homogénea y al estirar no se rompa y no se pegue. Como podéis ver aquí, se me pega aún. Entonces lo que voy a hacer es añadir un poquito de harina y unas gotas de agua. No en exceso, sino solo un puñadito y lo que el agua caiga de tus manos. Y seguimos amasando. Mira, como ves aquí, no se me pega las manos. Lo que vamos a hacer es retirarlo del bol poner harina dentro del recipiente donde lo vas a dejar fermentar. Yo lo hago en el mismo recipiente donde lo he amasado. Le pongo un poco de harina al pan, a la masa del pan. Y se deja reposar ahí por mínimo 2 horas. Lo tapamos con papel film a piel, lo que quiere decir que toque la masa el papel film. Y dejamos reposando. Una vez pase el tiempo, habrá crecido, como puedes ver aquí. Y lo que vamos a hacer es trabajarla en una superficie. Entonces la enharinamos.
una superficie limpia. Pasamos nuestra masa del bol ahí al mesón. Y ahora es cuando vamos a hacerle la forma de la hoja. Yo te voy a explicar paso a paso cómo se hace. A mí no me gusta mucho amasar el pan una vez ya fermentado. Y un consejo que te doy es que si le quieres dar otra forma o partirlo en varios trozos, se lo des a la hora de haber reposado. Cuando haya pasado una hora haces la forma que tú quieras y después lo dejas reposar la otra hora o más tiempo, mínimo 2 horas. Bueno, vamos a coger una cuchilla muy limpia, nueva, yo esta solo la uso para cocinar, y le hacemos como el dibujo de la hoja, se lo clavamos. Mi masa no corta fácil. Se supone que la tuya tampoco corte fácil. Entonces lo que vamos a hacer es irlo como metiendo hasta el fondo. No es un corte como si fuera cortar un papel. Una vez lo tenemos así, con unas tijeras le vamos a hacer como las hojitas. Como puedes ver aquí en pantalla. Pero si lo dejásemos así, se vuelve a unir la masa. Entonces vamos a repasar otra vez con la cuchilla. Le vamos a hacer primero la línea de en medio. Y volvemos a repasar los bordes. Para que quede un poco más destacada a la hora de hornearlo la hoja, le pongo bastante harina a lo que es la forma de la hoja, para que salga más blanquito. Y ahora, si puedes ver, se ha vuelto a pegar estas formas que hago. Entonces lo que hay que hacer es cortarlo por debajo, como podéis ver aquí. Vuelvo a cortar donde ya había hecho el corte, pero lo corto por debajo como para separarlo. Esto es muy importante, o si no, no te va a salir la forma. Una vez ya lo tengas en nuestra air fryer, vamos a poner papel encerado, papel de horno, lo enharinamos un poco y ponemos nuestro pan. El tiempo de cocción yo esta vez lo hice en dos veces con temperaturas diferentes. Ahora os explico cómo, pero podría ser 20 minutos a 200 grados. Lo que yo hice fue ponerlo primero 10 minutos a 200 grados y después 10 minutos a la mitad del tiempo.
porque al ser el air fryer pensé que como se calienta mucho más y se concentra mucho más el calor, era necesario para que no se me quemara. Pero aquí a la hora de sacarlo, que ahora os digo el truco para saber si sí está bien hecho, es que le damos la vuelta y tendría que sonar hueco aquí. Yo aquí ya me di cuenta que estaba crudo aún por debajo, entonces lo volví a introducir a 200 grados unos 5 minutos más. Entonces creo que la temperatura sería 200 grados durante 20 minutos sin tocarlo, 20-25 minutos y ya estaría. Tienes un delicioso pan fresco hecho por ti y con lo que vas a deleitar los paladares de todas tus comensales. Espero que te haya gustado esta receta, que la pongas en práctica y me dejes saber cuál es tu experiencia. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguna de mis recetas semanales. ¡Adiós!